Si están desarrollando varios proyectos backend o proyectos web que llevan algún tipo de lógica de backend y están en producción, es muy importante que en algún momento aprendan a monitorizarlos. Y para esto hay un concepto que se llama APM, de Application Monitoring, en donde se trata básicamente de añadir una biblioteca extra dentro de tu proyecto de backend, de tal forma que se empieza a monitorizar en cada acción, es decir, cada petición que se ejecuta, si el servidor está caído o si hay algún tipo de consumo extra, ya sea en CPU o en recursos de red o lo que necesites. Ahora, el empezar a utilizar este concepto es relativamente sencillo, pero no muchos lo conocen, así que en este video les voy a explicar qué es APM y cómo utilizarlo desde una plataforma llamada Manage Engine Application Manager. Así que también les voy a mostrar el paso a paso de cómo pueden utilizarlo desde una aplicación de servidor, aunque para este ejemplo voy a estar utilizando una máquina local. Además, esta plataforma también ofrece un trial de 30 días de forma gratuita, por lo que no necesitan gastar nada para probar esta plataforma. Pero primero vamos a ver de qué se trata APM. Ok, antes de empezar primero voy a explicarles de qué se trata este término llamado APM o Application Performance Monitoring. Y bueno, esto funciona bastante simple realmente. Nosotros vamos a tener una aplicación cliente en donde va a pedirle a algún servidor algo y este servidor va a responder, pero estas respuestas pueden que no siempre funcionen porque no siempre va a ser un solo cliente. En producción puede que haya muchos clientes y ya saben que por lo general se va a tener que responder a varios al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de una aplicación en producción, tenemos que tener más en cuenta este tipo de peticiones que solamente una sola. Entonces, aquí entra muchas formas de poder monitorizar los errores que pasen en el servidor o si el servidor está caído, y una de las más básicas son los logs o registros del servidor, que a medida que vas utilizando el servidor va creando como algunos registros en algún archivo. De esta forma, cuando a futuro vas a necesitar ver por qué falló algo, puedes entrar allí. Pero hay otra forma también, y es incluso mucho más avanzada o incluso mucho más fácil, y es delegando ese trabajo de monitoreo del rendimiento de la aplicación a una plataforma de terceros. En ese caso, usando por ejemplo Manage Engine Application Manager. De hecho, esta plataforma llamada Manage Engine ofrece una enorme cantidad de servicios relacionados con operaciones de IT. Es decir, no hay una sola forma de monitorizar una aplicación, pero esta de aquí es justamente la que nos interesa de momento para poder ejecutar lo que es el APM. Ahora, esto es mucho más simple de lo que suena, y es que en nuestro código de servidor simplemente vamos a llamar lo que sería un paquete adicional o un programa adicional, que sería básicamente una biblioteca de algún lenguaje de programación, y esta biblioteca que nos da justamente Manage Engine nos va a servir para que nuestro servidor se pueda comunicar con su plataforma. De esa forma, cualquier petición que se hace a nuestro servidor se va a registrar en su plataforma de ellos. Lo que quiere decir que si a futuro nosotros necesitamos revisar los logs, ya no tenemos que hacerlo de archivos allí independientes dentro de un VPS. Simplemente entramos en nuestra cuenta de Manage Engine y allí van a estar todos los registros. Es decir, peticiones, caídas del servidor o qué peticiones tomaron mucho más tiempo en responder y así. Pero necesitamos conocer cómo instalar esta biblioteca dentro de nuestro proyecto. Entonces, en este video yo les voy a mostrar cómo crear un servidor desde cero utilizando Cursor o algún agente de IA. Luego vamos a instalar la biblioteca de Manage Engine para que se pueda conectar con la plataforma y a partir de allí vamos a ver las métricas. Es básicamente eso. Y bueno, como dato adicional, para probarlo no necesitan pagar nada. En realidad Manage Engine ya ofrece un trial de 30 días, por lo que pueden crearse una cuenta nueva y ver si realmente se adapta a su proyecto. Y bueno, para hacerlo les voy a dejar un enlace en la descripción donde pueden probarlo. Entonces, con esto dicho, ahora sí vamos a ir a la práctica. Muy bien, vamos a empezar con lo más básico y es conocer esta aplicación llamada Application Manager, que viene por parte de Manage Engine. Y Manage Engine es la plataforma entera enfocada en operaciones de IT. Es decir, aquí hay aplicaciones para poder hacer monitoreo de todo tipo, para poder gestionar seguridad o analíticas avanzadas de TI y mucho más. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en Application Manager porque esta nos permite poder monitorizar aplicaciones. Es decir, vamos a crear un proyecto de backend con Node.js, con alguna base de datos y luego vamos a querer monitorizarlo. Entonces para esto nos sirve esta aplicación. Y bueno, lo genial es que ya se integra con más de 150 tecnologías y podemos tener una perspectiva basada en IA incluso. Ahora, en nuestro caso vamos a tener que conocer que esta aplicación viene en dos versiones, una en su versión profesional y otra en Enterprise. La que nosotros vamos a estar utilizando es profesional, que es básicamente para empresas pequeñas o medianas, en donde se busca monitorizar hasta 500 aplicaciones en funciones de carga, mientras que en el Enterprise se enfoca en mucho más que eso. Es decir, hay proyectos en empresas donde hay muchas aplicaciones y todas están en producción o están en desarrollo y se requiere monitorizar múltiples de estas. Pero bueno, para empezar primero vamos a descargarlo. Aquí podemos utilizar una prueba de 30 días que pueden registrarse utilizando el enlace que les dejo en la descripción. Y una vez envíen sus datos van a poder descargar la aplicación. En mi caso, como estoy en Windows, voy a descargar esta versión de 64 bits. Aunque también hay otras versiones en donde pueden ver que también está para Linux. Entonces vamos a darle aquí en descargar. Y una vez descargado vamos a simplemente ejecutar el instalador. Y con esto va a empezar a instalarse inmediatamente. Y simplemente es darle a aceptar a todo. E incluso nosotros también podríamos escoger español. Podríamos darle en siguiente. Y básicamente siguiente hasta el final. Y bueno, esto va a
ejecutar allí una aplicación en el puerto 9090. Vamos a darle en siguiente. Aquí llenamos nuestros datos. Luego le vamos a dar siguiente y así hasta el final. Aquí le vamos a dar los 30 días de trial y vamos a darle simplemente siguiente hasta el final. Y bueno, si esperamos un poco, lo que va a hacer esto es abrir allí un sitio web y nosotros vamos a tener que colocar aquí un usuario. De hecho, aquí como que ya lo coloca incluso, así que simplemente le damos en registro y aquí nos pide una nueva contraseña. Coloquen la que más podrían recordar. Le damos en actualizar una vez coloquen sus datos allí y listo. Con esto ahora estamos dentro del panel de lo que sería Application Manager. Y bueno, la razón de que tengamos esto es porque nosotros vamos a poder ejecutar esta aplicación en lo que sería nuestro servidor y es por eso que tenemos tanto la versión de Linux como la versión de Windows. Pero en este caso, como estoy instalándolo localmente, vamos a probarlo desde aquí. Igual estos pasos son exactamente lo mismo si van a ejecutarlo en un servidor. Aunque bueno, para empezar a utilizarlo necesitamos algunas aplicaciones de servidor, así que voy a crear unas. Y vamos a crear una carpeta aquí. En este caso voy a nombrarlo de esta forma. Vamos a colocarle e-commerce API, vamos a colocarle API REST y vamos a abrirlo desde Cursor. Es decir, vamos a buscarlo entre las carpetas existentes. Seleccionamos la carpeta y con esto ya es suficiente. Entonces vamos a decirle crear una REST API para un e-commerce con productos, categorías, usuarios y demás datos. Y vamos a pedirle un seed de datos. Esto es básicamente colocar datos de ejemplo. Vamos a darle en enviar y vamos a esperar unos segundos para que se genere el proyecto. Y bueno, con esto aquí se ha generado el proyecto y por ejemplo tenemos ahora una API en el localhost 3000, que como ustedes saben por lo general no se puede ver lo que es una API, pero sí podríamos ver las rutas. Es decir, podríamos escribir API products por ejemplo y aquí deberíamos ver como un arreglo. De hecho aquí como que no lo notamos, pero si vamos en un navegador y consultamos eso, vamos a ver que aquí justamente obtenemos toda la información. Y bueno, en realidad esto ya depende de lo que necesitemos. Incluso podríamos pedir también una documentación. De hecho voy a decirle añade documentación con Swagger. Pero bueno, mientras va avanzando allí ya tenemos nuestra API. Entonces ya podríamos empezar a utilizarlo desde Application Manager. Entonces vamos a venir aquí a nuestro panel de control y vamos a darle monitor de APM Insight. Y aquí nos pide que seleccionemos algún lenguaje. En nuestro caso vamos a escoger ese que dice Node.js y nos da una serie de pasos a ejecutar. Lo primero es que descarguemos un agente, que es básicamente una aplicación que se va a unir a nuestro backend para poder comunicarlo con esta aplicación de monitoreo. De hecho allí nos va a dar un zip, pero vamos a tratar de abrirlo desde lo que sería el escritorio. Y bueno, aquí tenemos la carpeta que hemos descargado. Entonces vamos a abrir una terminal, puede ser cualquiera de las que usen, por ejemplo en este caso una terminal de Windows. Vamos a arrastrar esa carpeta allí y lo que nos dice la documentación es que al inicio vamos a escribir npm install y la ruta de la carpeta. Simplemente vamos a dar un enter y con eso se va a empezar a instalar este paquete que viene desde Application Manager. Y una vez instalado lo que vamos a ver es algo como esto, en donde ya tenemos un paquete nuevo. Y bueno, en realidad eso significa que ahora ya tenemos ese paquete disponible en nuestro computador y dependiendo de lo que tengamos en código podemos requerir esta biblioteca dependiendo de cómo está escrito el código. Es decir, podemos utilizar import o también podemos utilizar lo que sería common.js, que sería el require, o TypeScript. Y en realidad esto simplemente lo pueden utilizar copiando y pegando cualquiera de estas versiones dentro de Cursor y diciéndole que añada esa línea de código. De hecho le voy a decir tal cual, añade esta línea de código para monitorizar el proyecto usando Manage Engine Application Manager. Entonces voy a colocarle un 2 puntos y pego el código allí que hemos obtenido de la misma documentación y esto va a añadir lo que sería esa línea de código. En realidad nosotros también podríamos haberlo hecho desde la versión de ID, es decir, en Cursor también tenemos esta otra ventana donde podemos ir en el archivo, pero ya estando en esta época creo que todo el mundo sabe que puedes pedirle a una IA que escriba el código. Entonces simplemente es entenderlo y esa biblioteca se tiene que añadir al inicio. De hecho, otra cosa que también podrían hacer es pasarle la URL porque esto está en el localhost, es decir, esto está en la misma máquina donde va a estar desplegado su proyecto. Así que con el pasarle esta URL también Cursor puede navegar aquí, puede leer el contenido y puede terminar de configurarlo. Solo que en este caso les estoy mostrando el paso a paso para que entiendan todo lo que conlleva esto. Y bueno, si esperamos un poco, lo que va a hacer aquí Cursor o cualquier agente que estén utilizando es que va a añadir al inicio la importación del paquete que acabamos de instalar y luego simplemente lo llama. En este caso, como está utilizando TypeScript, lo importa de esta forma. Luego el siguiente paso es descargar este archivo de configuración y vamos a pasárselo a Cursor y también necesitamos esta clave de licencia. Entonces aquí descargamos el archivo de configuración, se lo vamos a pasar a Cursor, simplemente lo arrastramos y soltamos o pueden pasar el archivo que tengan en su carpeta de descargas y luego voy a decirle que esta es la clave para conectarse y vamos a copiar esto, le voy a dar en copiar en portapapeles y aquí me dice copiado y lo pegamos. Ahora recuerden que esta clave deben mantenerla segura o no lo deben compartir porque principalmente es la forma en la que se pueden conectar a su plataforma y de esta forma es como pueden enviar los datos de su aplicación a Application Manager. Aunque bueno, también la pueden cambiar, así que no hay ningún problema. De momento al menos yo lo voy a dejar de así. Y bueno, con esto Cursor lo va a actualizar y nos falta un último paso que es reiniciar la API. Entonces vamos a decirle al mismo Cursor que lo haga, reinicia la API. Y bueno, aquí se reinicia y con eso ya podríamos volver en Application Manager. Y si venimos en esta sección que dice APM, vamos a ver que aquí obtenemos unas métricas. De hecho pueden ver que aquí está la aplicación, me dice que hay como unas medidas que vienen por parte de este proyecto que está ejecutándose en el puerto 3000 y de momento aún no hay métricas que están en este periodo de tiempo, es decir, no se ha pedido nada aún en la API, pero podríamos lanzar algunas pruebas. Por ejemplo, podríamos pedir aquí que
se haga el testing de todas las rutas. De hecho, tal cual le voy a decir crea un test de todas las rutas para que el APM muestre métricas. Y bueno, con esto ha terminado el test, y si revisamos la métrica y refrescamos la página, vamos a ver que ahora sí ya tenemos algunas mediciones para poder ver gráficos. Y bueno, de esto se trata básicamente el APM o el Performance Monitoring, que aquí básicamente tenemos una especie de resumen de qué tan rápido está respondiendo la API. Por ejemplo, aquí tenemos como un tiempo de respuesta promedio que es 8 milisegundos. Luego también la cantidad de peticiones que se pueden hacer y cuántas han fallado, que en este caso tengo un 5,2% de error. Y de estos errores, cuántos de estos son justamente errores 400 y errores 500. Y luego también tenemos lo que es el rendimiento de datos through output, es decir, la salida de datos, en donde aquí mide por ejemplo la velocidad, qué tan rápido sirve el contenido. E incluso nosotros podemos ver que también tenemos como detalles, en donde aquí también vemos un gráfico que por ejemplo en un momento obtenemos como una respuesta de 8 milisegundos y un poco antes obteníamos una respuesta de 1 milisegundo. Entonces podríamos analizar el porqué de esta caída, pero lo bueno es que tenemos el tiempo, por lo que también podríamos decir a la gente que revise en ese momento estos logs. De hecho, hablando de logs, si nosotros venimos aquí en una de esas tarjetas, también podríamos ver lo que serían las transacciones, es decir, las operaciones que se hacen desde algunas de estas rutas del backend, y ver individualmente cuánto tiempo responde en cada una. Ahora, de momento aquí por ejemplo hay ítems, hay rutas de un carrito de compras, cupones, usuarios y así, que de momento no parece muy útil, pero cuando tengan una aplicación real y obviamente quieren saber qué características son las que realmente necesitan mejorar, esta es una medición que vale mucho la pena, porque aquí por ejemplo ustedes podrían reducir el tiempo de respuesta de alguna ruta que es importante, como pueden ser por ejemplo rutas de pagos, de carritos o de reservas de productos y así. Luego aquí arriba también tenemos lo que son los seguimientos, que esto vendrían a ser los logs, es decir, las operaciones que se han estado haciendo dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí hay un 401 que se ha hecho un post en el login, ha intentado obtener un producto que no existe y así. Pero bueno, aquí ustedes pueden pedir otra vez lo que sería haz un testing de todas las rutas del backend, y si lo envían nuevamente podría empezar a hacer peticiones. Luego también tenemos lo que son excepciones, que es básicamente cuando se lanza algún tipo de mensaje por parte del backend, el mapa del servicio para ver cuántas instancias hay, que de momento es solamente una aplicación muy sencilla. Ahora, esto también puede medir las operaciones que hay en la base de datos, pero si lo notan aquí está como vacío, y la razón es que en el proyecto esto ha estado utilizando SQLite, y SQLite es por lo general una base de datos que funciona desde archivo. De hecho, si nosotros queremos ver qué tipo de base de datos soporta en este caso los controladores de APM, podríamos verlo al momento de añadir un controlador y seleccionamos el lenguaje. Aquí vemos la misma guía que ya les había mostrado, pero abajo lista también las bases de datos que soporta, y como pueden ver siempre coloca bases de datos que funcionan típicamente en red, es decir, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, las más populares. Ahora, adicionalmente a todo esto, ustedes también pueden configurar lo que son alertas. Por ejemplo, si vienen en esa parte superior donde dice acciones de controlador, también pueden habilitar alertas a partir de un historial o configurar alguna a partir de un umbral. Por ejemplo, si ocurre un error o están recibiendo demasiadas peticiones. Entonces aquí pueden ver todos los registros de alertas que se han ejecutado, que de momento no es ninguno porque es una aplicación nueva. Pero en donde dice configurar alertas es donde ustedes pueden habilitar estas alertas dependiendo de algún tipo de configuración que viene a partir del uso de su proyecto. Por ejemplo, aquí está la aplicación, me dice que esta es la API y el atributo es condiciones. Entonces ustedes pueden configurar los comandos de cada uno de estos. Por ejemplo, cuando la condición es crítica, invocar ciertos comandos. Ahora, de momento no tengo creado ninguno, pero aquí también nosotros podríamos generar algunos. Por ejemplo, si venimos en esta sección donde dice umbrales asociados para atributos, aquí vamos a ver que podemos lanzar notificaciones ya sea para Postgres o para monitorizar el servicio. Por ejemplo, el tiempo de respuesta. Simplemente le vamos a dar en asociar, le damos en guardar. Bueno, aquí me falta por ejemplo el nivel de perfil, vamos a colocarle un umbral, vamos a decirle que es la utilización de CPU y allí le doy en guardar y listo, ahora tengo una métrica adicional. Y bueno, en realidad eso se va a repetir, es decir, ustedes pueden ir configurando más umbrales ya sea por consumo de red o ancho de banda y así. De hecho, lo mismo también es con disponibilidad. Esto quiere decir que si su aplicación cae, ustedes van a recibir una notificación. Simplemente le dan en guardar y a partir de aquí ya tendrían lo que sería habilitado las acciones. Pero bueno, a partir de aquí ustedes pueden configurar cada una de las secciones. Por ejemplo, pueden crear grupos de monitoreos colocando allí nuevamente la aplicación y configurando qué acciones son las que quieren revisar. Luego también están los controladores, que es lo que hemos visto. Es decir, estos son los programas que se conectan con las aplicaciones para poder enviar los datos a esta plataforma. Pero de momento hemos estado enfocándonos simplemente en APM. Así que en este video al menos hemos visto cómo pueden añadir la configuración de sus servidores o aplicaciones que estén ejecutándose utilizando una biblioteca. Ahora, por cierto, en realidad en este caso yo he estado utilizando Node, pero no es necesario que sea una aplicación de backend. También puede ser una aplicación de frontend que tenga por allí algún tipo de backend ejecutando. Por ejemplo, Next.js. Entonces también pueden utilizarlo en Next.js. Quizás si han integrado Asios, por ejemplo, allí en el backend. Porque recuerden que Next también tiene la forma de crear APIs. Pero bueno, aquí pueden ver que aquí están soportados también Koa, Happy.js y Node.js con algún tipo de biblioteca como Asios. Luego las bases de datos también están soportadas, es decir, para ver las operaciones que se hacen. Y hay otros entornos donde también pueden ejecutar
ejecutar un APM, por ejemplo en AWS Elastic Beanstalk, en Docker o en Kubernetes incluso. Pero bueno, como pueden ver, el empezar a ejecutar APM es relativamente sencillo, es básicamente añadir una biblioteca dentro de tu código de tu proyecto backend y a partir de allí se van a empezar a enviar métricas simplemente mientras ejecuta el proyecto. Esto luego te va a ayudar a tomar acciones sobre qué peticiones necesitan mejorarse, o si se cae el proyecto o pasa algo con tu backend te pueden notificar sin la necesidad de que estés pendiente, porque la plataforma ya se encarga de monitorizar eso. En fin, si quieren saber más de APM y cómo utilizarlo desde Application Manager utilizando Manage Engine, les voy a dejar un enlace en la descripción donde pueden probarlo por ustedes mismos. Recuerden que tiene un trial de 30 días, así que pueden utilizarlo sin ningún problema creándose una cuenta desde cero. Así que tienen el enlace en el comentario anclado también. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieres conocer más, te dejo en pantalla mis enlaces sociales y mi web fast.dev, en donde puedes reservar asesorías personalizadas de cualquier tema. Y no te olvides de dejarme un comentario, ya sea de una duda o una sugerencia para el siguiente video. Nos vemos en un próximo video.